Clase 2.1. Rotación. En el Analiza nos dice, explica cómo es el movimiento desde la figura 1 para obtener la siguiente secuencia. Vemos aquí que tenemos la figura 1 y luego esta se convierte en la secuencia de la figura 2. De la figura 2 esta flecha obtenemos aquí la tercera y luego pues la cuarta. Estas son las posiciones en las que estaba anteriormente, esta de color morado, y vemos que va moviéndose, se movió hacia acá, luego de aquí donde estaba pues originalmente se movió hacia acá, y de aquí esta de color morado que es la figura original, es decir, representa la parte 1, se ha movido hacia acá. Entonces vamos a describir ese movimiento. No es una traslación de antemano, lo podemos decir por el hecho de que se haya desplazado tantas unidades hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Vemos de que la figura efectivamente sí se mueve, pero se mueve en torno a un punto fijo, a un punto A, porque si se fijan, A siempre pertenece a la flecha, tanto a la posición original, que son las de color morado, como a la nueva posición, que son las de color celeste, y coinciden justamente en el mismo punto, es decir, que A es fijo, no se mueve ninguna unidad ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces por eso podemos afirmar también que no estamos tratando de una traslación, porque en una traslación todos los puntos, todos los vértices que conforman a una figura plana se mueven la misma cantidad, y en este caso A, por ejemplo, un punto de referencia no se ha movido, se mantiene. Entonces parece que van girando en torno a ese punto A. Por ejemplo, la figura 2 representaría un giro de 90 grados. Vemos que se ha movido en este sentido, en un sentido contrario a la aguja del reloj, es decir, las agujas del reloj se mueven en este sentido, y este movimiento pues va en ese sentido antihorario. Ahí vemos, se movió, hace un giro de 90 grados, porque si nosotros medimos pues los grados que hay, aquí tenemos entre esta base y esto que teníamos acá, aquí van a ver 90 grados. Ahora para la figura 3 vemos que el giro siempre se ha hecho antihorario, porque por ejemplo aquí tenemos el vértice y ahora se ha trasladado hacia acá, es decir, nos queda ya de esta forma. Y aquí, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo sería lo que describe en base a este punto A, desde acá hacia acá. Tenemos un ángulo llano, es decir, un giro de 180 grados. Ahí hay 180 grados si nosotros los midiéramos con nuestro transportador. Ahora para la figura 4 tenemos un giro mucho más amplio. Aquí la punta de la flecha, en el primer caso se había desplazado hasta por acá, donde yo tengo la línea. Luego en el segundo se desplazó hasta por acá. Y aquí ya vemos que se ha desplazado hacia acá. Entonces tenemos un desplazamiento mucho más mayor. Aquí ya lo vemos, la forma correcta en la que se ha desplazado. Y si nosotros medimos este ángulo, recordemos que aquí tenemos hasta acá, tenemos un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Luego si nosotros medimos el desplazamiento desde acá hacia acá, tendríamos 90 grados, y 180 más 90 grados son 270 grados, es decir que hemos tenido un giro de 270 grados. En este tipo de movimientos solamente nosotros podemos ver que giramos, no se mueve pues unidades, los vértices hacia izquierda o hacia derecha, sino que se giran. Nada más hay un giro, y eso es para saberlo diferenciar de las traslaciones. En el comprende dice, la rotación es un movimiento que consiste en girar todos los puntos de una figura alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación y con un determinado ángulo llamado ángulo de rotación. Es decir que esta flecha que está en la posición de color morado se ha rotado. Eso es lo que ha sucedido, una rotación en base a un ángulo. Por ejemplo, la número 2 rotó en base
a 90 grados o rotó con un ángulo de 90 grados. Para la figura 3 tenemos un ángulo de rotación de 180 grados, el punto fijo sería A, en los tres casos el punto fijo es A, y aquí tenemos un ángulo de rotación de 270 grados. El ángulo de rotación puede medirse en sentido horario o antihorario, es decir, sentido horario sería de esta forma, porque las agujas del reloj, si ustedes se fijan, tienen acá, luego va avanzando acá, acá, acá. Y sentido antihorario sería el caso contrario, hacia la izquierda. Es como si la aguja fuera al revés, primero acá, luego va subiendo, subiendo. Entonces, en cualquiera de los dos sentidos puede darse la rotación. Por ejemplo, esta flecha pudo haberse rotado aquí hacia acá, en este sentido, en lugar de haberse rotado de esta forma. Porque puede ser antihorario o puede ser sentido horario. Una rotación de 180 grados equivale a girar la figura media vuelta alrededor del centro de rotación, y una rotación de 360 grados equivale a dar una vuelta completa, es decir, la figura vuelve a su posición original. Aquí, como vemos, la rotación de 180 grados equivale a que la figura da una media vuelta. Está aquí posicionado y da una media vuelta, viendo hacia el otro lado. Es como si nosotros, por ejemplo, vemos hacia la pared derecha del cuarto y giramos 180 grados, entonces vamos a ver la pared izquierda. Eso es un ejemplo. Ahí damos solamente media vuelta. Ahora, dar vuelta completa sería regresar al mismo lugar donde empezamos. En el caso del resuelve, para ustedes les dice que la figura 1 se ha rotado en sentido antihorario. Sentido antihorario, recordemos, así. Es decir, al contrario de las agujas del reloj. Para obtener la figura 2, es decir, la figura 2 se obtuvo girando antihorariamente, es decir, acá, así. Si el centro de rotación fue el punto A, ¿cuál es la medida del ángulo de rotación? Eso hay que averiguar aquí en este caso. Se puede utilizar compás para ver cuánto se ha rotado. En este caso, por ejemplo, podríamos tomar una esquinita y vemos que esta sería la esquina que coincide, o el vértice, y ver cuál es el ángulo que va desde acá hacia acá. Que en este caso sería de 180 grados. Ahora, para el número 2 dice, las siguientes figuras se obtuvieron al rotar la figura 1 respecto a un punto O. Un ángulo de rotación menor a 360 grados en sentido horario, es decir, vamos hacia la derecha, siguiendo las agujas del reloj. ¿Cuántos grados se ha girado en cada caso? La figura número 1 es la que tenemos original, figura original. El número 2, 3 y 4 ya serían las respectivas rotaciones. Como aquí vemos que se ha dado media vuelta, la figura 2 respecto a la 1, aquí hay 180 grados, esta tendría 90 grados porque solamente queda viendo hacia allá. Es como si nosotros empezáramos a agarrar la figura y le damos vuelta. Vamos a hacer una pequeña demostración, aunque no es una demostración fiel por el hecho de que el programa no me permite fijar la figura o plana en base al punto O, pero la tenemos así originalmente. Y por ejemplo, para la figura 2, pues lo que sucede es que se va girando así. Si se fijan, no se arrastra ni hacia la derecha o la izquierda, sino que va girando respecto al punto O. Y aquí serían los 180 grados, porque hemos dado media vuelta. ¿Ya? Hemos dado media vuelta. Ahora, volviendo a la figura original, la teníamos así. Y vamos a representar lo de la posición 3. Fijémonos muy bien. Vamos a ir rotando hasta llegar a la posición de la figura número 3. Y ahí ya tendríamos 90 grados. Y para la última figura, para la número 4, vemos que la rotación va en este sentido. Acá ya teníamos nosotros 180 grados, habíamos dicho. Y pues a partir de aquí se sigue girando y se gira 90 grados. Entonces 180 más 90 grados nos da 270 grados. Entonces así funciona la rotación.
no se mueve así ni a la izquierda ni a la derecha ni arriba hacia abajo, sino que solamente pues, va girando, va girando. Lo único que aquí ustedes deben de ignorar el hecho de que el programa cuando uno gira aumenta, cambia el tamaño de las imágenes, pero en la rotación no sucede eso, no aumenta el tamaño de la figura. Entonces ahí ya tenemos resuelto la parte de sus ejercicios de esta clase. Entonces eso sería todo, nos vemos en la próxima clase.